Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 27 de febrero. Bienvenidos a Primer Click. Trump suma más confusión al mercado. Europa atento a la amenaza de aranceles y Nvidia es víctima de su propio éxito. Tenemos un análisis de los resultados. La incertidumbre vuelve a reinar en los mercados, sobre todo en Europa, después de las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Consultado ayer sobre su política de aranceles, la amenaza sobre Canadá, México y otros socios comerciales, dijo varias cosas. La primera es que confundió algunas fechas, dijo que las alzas de tarifas a los productos de Canadá y México, que se plantean en 25%, entrarían en vigencia el 2 de abril. Confundió así la fecha con otro plazo, que es la entrada en vigencia de las tarifas de reciprocidad, una medida que dijo se aplicaría a todos los países que tienen actualmente tarifas a los productos estadounidenses. Luego, funcionarios de la Casa Blanca especificaron que no, que el alza de aranceles para Canadá y México sigue en agenda para entrar en vigor el próximo martes 4 de marzo. Es más, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que Canadá y México todavía tienen que demostrar que han cumplido las demandas de control de fronteras, de inmigración, de tráfico de fentanilo, y que ve difícil que las cumplan porque las demandas impuestas o esperadas por Donald Trump son bastante altas. Todo apunta a que la Casa Blanca está decidida a que se implementen las alzas de tarifas a Canadá y México la próxima semana y luego el 2 de abril la entrada en vigor de las tarifas recíprocas que Howard Lutnick, el secretario de Comercio, llamó la gran transacción, la gran operación comercial. Pero entre estas declaraciones, además, que se hicieron durante una reunión de gabinete, Trump señaló que va a imponer aranceles de 25% a los productos europeos. Como es su estilo, la declaración fue bastante general, pero dijo que ya se había tomado una decisión, que las tarifas a imponerse sería de forma general de un 25%. Parece que es la cifra que más le gusta en temas de aranceles a Donald Trump y que se aplicaría a autos y otros productos. Las dudas que dominan esta mañana en el mercado es cuándo entrarían en vigencia, se sumarían a esas tarifas recíprocas del 2 de abril, afectaría a cuántos productos, hay espacio para la negociación. Son muchas preguntas y lo que vemos es que la incertidumbre está pesando sobre el ánimo de los inversionistas. Las acciones europeas caen 0,66%. También vemos que el euro rompe con su racha de apreciación y cae frente al dólar, da más espacio así a la divisa estadounidense para afirmarse y el índice global del dólar sube esta mañana en torno a un 0,20%. La incertidumbre también frenó el apetito por el riesgo en la sesión en Asia. El tema comercial, el tema de amenaza arancelaria pesó sobre los inversionistas. El índice regional cayó 0,13%, frenado sobre todo por una caída de las acciones chinas. Los futuros de Wall Street, por el contrario, tratan de sacudirse y continuar con las alzas ligeras, moderadas, que marcaron el cierre de ayer. Vemos que el Nasdaq sube 0,59%, los futuros del S&P 500 apuntan a un avance de 0,54%, el Dow Jones sube de forma más moderada en torno a un 0,25%. Otro activo que ha sido golpeado por las amenazas de aranceles de Estados Unidos es el cobre y vemos que las declaraciones del presidente estadounidense siguen teniendo un efecto. Tiene el metal un comportamiento mixto, una caída moderada en Londres de 0,12%, pero un alza en el COMEX. El metal sube en esa bolsa 0,38%, se ubica en torno a 4,6 por libra. Quisiera llamar la atención a otras declaraciones que hiciera ayer Donald Trump respecto a Europa en momentos en que precisamente se está redefiniendo la alianza entre estos dos bloques. Trump dijo que
los europeos se habían aprovechado por mucho tiempo de Estados Unidos. Dijo que en el mercado europeo no se permite la entrada a los autos estadounidenses, lo cual no es cierto, tampoco a sus productos agrícolas. Dijo que los europeos han sacado ventaja de Estados Unidos. Puede ser una referencia a esa decisión que se tomó de dejarse subvencionar en materia de defensa por muchos años. Eso puede ser, pero sobre todo Trump dijo que, cito entre comillas, la Unión Europea se creó con el único propósito para perjudicar a Estados Unidos. Sus declaraciones llegan cuando precisamente los europeos están buscando sentarse a la mesa con Trump, redefinir la alianza, hacerle entender la importancia de esta alianza transatlántica. Esta semana llegó el presidente francés, Emmanuel Macron, a la Casa Blanca. Hoy lo va a hacer el primer ministro británico, Keir Starmer. Hay que decir que hasta ahora Reino Unido ha salido mejor parado que la Unión Europea en la relación con Estados Unidos, pero también mañana tendremos la llegada del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se espera firme un acuerdo de explotación conjunta de minerales con Estados Unidos. Salgamos de la geopolítica, vayamos a las empresas. En Europa tenemos una sesión bastante ocupada con reportes de empresas, pero la atención está decididamente en Nvidia. La empresa de semiconductores y procesadores de alta capacidad ve caer sus acciones en torno a un 0,21% antes de la apertura. Es una caída moderada, pero refleja el aire de decepción entre los inversionistas en torno a los resultados que presentó la empresa. En sí, los números, como ya ha pasado en otros trimestres, los números son geniales. La empresa reportó un alza de 78% en sus ventas, ha tenido un muy buen comienzo con sus procesadores de alta gama Blackwell. Además, sus utilidades crecieron en 72% en el último trimestre y sus márgenes todavía se mantienen sobre 70%, están en un 71%. Pero sí, los inversionistas esperaban márgenes de en torno a 75%. Y sí, las proyecciones de Nvidia estuvieron en el rango bajo de lo que habían previsto los analistas para el resto del año. Pero ¿quién mejor que Fernando Jales? Él es Portfolio Manager del Silicon Valley Fund de DBA Capital, experto en acciones tecnológicas, sigue de cerca a Nvidia y a otras empresas de la industria. Él conversó con nosotros y nos explicó mejor los resultados de Nvidia, la reacción del mercado y sobre todo nos da sus razones para mantenerse positivos sobre esta empresa. Si tuviéramos que resumir al final, de alguna forma, los resultados de Nvidia, la sorpresa sería que no sorprendió el mercado. Y eso es una sorpresa en sí porque en general los movimientos que tiene la compañía, o por lo menos a los que nos ha acostumbrado en el último tiempo, ha sido de saltos bastante violentos. La verdad es que si uno ve hoy día los resultados de la compañía y cómo ha tradeado aftermarket, sí puede haber sido un 1 para abajo, un 1 para arriba, pero se ha mantenido muy cercano al cero. Y es verdad que volvió a batir las estimaciones del mercado en este último reporte, pero creo que más allá de si superaba las expectativas del trimestre o no, lo que realmente movía la aguja o lo que hay que fijarse en el reporte son tres grandes cosas. Uno, la guía de la compañía hacia el futuro en términos de crecimiento en sus ingresos. Dos, tema márgenes, tanto en el presente quarter como hacia el futuro. Y tres, un segmento que quizás es poco visto, es el de networking dentro de data center. Lo primero es que la guía de la compañía hacia el futuro en ingresos fue muy buena, y esto creo que es clave considerando al final las preocupaciones que tenía el mercado respecto a DeepSeek, al nivel de gasto de inteligencia artificial, si las compañías tecnológicas iban a seguir invirtiendo en esta tendencia ante toda esta, obviamente, preocupación de la eficiencia que podría traer este modelo DeepSeek. Esto de alguna forma dejó en segundo plano temas que habían sido foco para los analistas en el pasado, como por ejemplo márgenes, la producción de Blackwell, de este nuevo producto de Nvidia, y si este lanzamiento de ese producto podía impactar negativamente los márgenes de la compañía, la concentración de los clientes de Nvidia, que hoy día son las compañías de la nube o el segmento de la nube que comprende cerca del 50% de los ingresos de data center. Todo eso queda de lado
para dejar en el centro de la atención el crecimiento proyectado. Porque al final todo apuntaba a si es que la inteligencia artificial iba a seguir invirtiendo en hardware, sobre todo Nvidia, lógicamente, o no. Entonces creo que el primer punto es un gran punto positivo porque la demanda sigue fuerte. Al final no hay signos de desaceleración, la inteligencia artificial sigue extremadamente sólida y Jensen Huang fue claro en señalar de que si bien no hay una sola forma de mejorar los modelos de inteligencia artificial y esta premisa de que modelos más grandes, quiere decir con más hardware, son mejores, piensan mejor, si bien eso sigue siendo así, hay otras formas de eficientar estos modelos, como por ejemplo en el post-entrenamiento o una inferencia prolongada, es decir, que pueda pensar más. Pero él dice que en esta inferencia prolongada se necesita 100 veces más cómputo que en una inferencia one shot. Entonces, eso también te dice de que al final vas a necesitar más potencia en hardware. Entonces, creo que de alguna forma para el mercado esto es una tranquilidad ante todas las noticias o toda la preocupación que podría haber existido ante DeepSeek. En segundo lugar, temas márgenes, que creo que hay una pregunta que uno pudiese hacerse. Uno de los puntos relevantes de la conferencia es que los márgenes brutos proyectados hacia el primer trimestre del 2026 van a estar entre el 70 al 71%. Eso nos podría llevar a dos interpretaciones. Uno, de que se genera una erosión por competencia, al final que la presión competitiva podría de alguna manera estar afectando los márgenes de Nvidia, y ahí en ese sentido hay un tema clave a seguir, porque la evolución del pricing power de Nvidia se basa en que puedan mejorar la potencia de los chips. A mejor potencia de los chips, lógicamente se justifica un mayor precio y permite mantener los márgenes estables. Pero si esa brecha tecnológica de alguna manera se empieza a cerrar, la compañía podría verse obligada a reducir precios o al menos no subirlos tanto al ritmo suficiente para mantener estos márgenes actuales. Ahora, si bien es una caída en los márgenes de un 70, de un 73, 75, un 70, 71%, recordemos que hace 2 años los márgenes brutos de la compañía eran del orden del 50%, entonces sigue manteniendo un pricing power notable. Y la segunda interpretación de los márgenes, que es lo que dice la compañía como argumento principal, es que los costos de producción para Blackwell son mucho más altos. Al final tiene una menor rentabilidad porque son más costosos, más complejos de fabricar, lo que impide alcanzar estos márgenes que tenía Nvidia. Pero eso, a medida que vaya pasando el año, ellos dicen de que van a poder ser capaces de escalar la producción y con eso llegar nuevamente a los márgenes del 75%. Pero sin duda alguna es un tema que hay que seguir de cerca para ver cómo evoluciona los márgenes de la compañía. Y un último punto que creo marca también algo de atención es la caída de los ingresos de networking dentro del negocio de data center. No es primera vez que caen sus ingresos de networking desde que los empezaron a desglosar dentro de sus reportes. Y eso contrasta de alguna manera con los resultados que ha mostrado Arista Networking, otra compañía de redes de data center, que fueron muy sólidos, y que eso podría sugerir de alguna manera que pudiese estar perdiendo algo de terreno frente a otros jugadores. Pero la verdad es que es muy pronto para decir eso, no es una señal tan negativa, además que marca una parte muy pequeña de sus ingresos de data center. Pero sí, obviamente es importante destacarlo porque es parte fundamental de lo que hoy día vende Nvidia, que son sistemas. Recordemos que ya no son solamente chips, GPUs, sino que son GPU más CPU más esta parte de red. Entonces, hay que ir viendo cómo evoluciona. Ahora, en resumen, Nvidia creo que sigue mostrando la posición de liderazgo dentro de la tendencia de inteligencia artificial que viene mostrando sin grandes sorpresas. Eso es lo que está viendo por lo menos el mercado aftermarket. A medida que la compañía siga siendo capaz de mantener esto, de que siga mostrando que la demanda de inteligencia artificial sigue fuerte y que sus márgenes no se están viendo erosionados por competencia, sino que solamente por temas de un nuevo producto, que a medida que los escalen van a volver, va a seguir manteniendo esta posición de liderazgo. Revisemos ahora la agenda para hoy. Es una agenda bastante ocupada. En Europa tendremos la publicación de las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo en preparación a la próxima decisión de política monetaria del emisor de la eurozona. Tendremos cifras de inversión extranjera directa y desempleo en Brasil y mucho ojo en Estados Unidos, donde está creciendo esta preocupación por una desaceleración de la economía. Tendremos el reporte de órdenes de bienes durables de enero y también el reporte semanal de subsidios por desempleo para la semana que terminó el 22 de febrero. Tendremos además la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre
y la publicación de la hoja de balance de la Fed, que por cierto tuvo una mención especial en las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, así que el mercado va a estar atento a las variaciones en las cifras. Quiero revisar con ustedes ahora la portada de Diario Financiero. El titular principal sigue con la cobertura de ese apagón que afectó a 14 regiones del país. Se presenta la bitácora, la cronología de los hechos. También se destaca el impacto en la producción de cobre que superaría los 40 millones de dólares. Hay varios análisis respecto a la vulnerabilidad del sistema, la necesidad de más inversiones y en otros temas en la edición de hoy se presentan las acciones favoritas de las AFP. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Escríbanos, déjennos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Denos like, síganos, suscríbanse. Todo esto nos va a ayudar a crecer, pero sobre todo, pasen la voz. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana con nuestro especial, que por cierto se va a enfocar en las grandes estrellas o protagonistas del momento, las acciones europeas. No se lo pierdan, los espero.